Buenas noches a todos. Esta noche es un privilegio para AUPA tener esta entrevista con la doctora Mónica Cerdas, presidenta de la Fundación de Ehlers-Danlos de Costa Rica y a la vez paciente. Por eso para mí es muy especial esta oportunidad porque quien lo vive lo entiende y nos lo va a poder explicar de una manera más clara y sencilla para todos los que estamos esta noche escuchando este conversatorio. Ok, No, doctora. muchas Eh, gracias por la invitación. bueno, doctora, vamos a hacer así como que tengo un pequeño cuestionario, pero al final va a haber preguntas, interacción. Sé que va a haber bastante que desarrollar y vamos Ujú. primero a hacer unas cuantas de las preguntas porque son muchísimas. Pero sí, vamos a hacer esto lo más, ¿cómo le explico? Ameno posible y que la gente lo pueda comprender. En una terminología bastante sencilla porque a veces no, nada más cuando te dicen tengo síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Y esto qué es? Sí. O sea, ya por ahí hay una crisis en la cabeza que uno empieza a buscar qué es. Entonces, Ok. doctora, ¿qué es el síndrome de Ehlers-Danlos? Sí, bueno, como para ir justamente explicando, ¿verdad? La parte del síndrome es importante saber que es la unión de varias enfermedades, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto de enfermedades que en determinado momento se sumaron, por decirlo así, y dijimos, ok, esto está haciendo un síndrome. Varios pacientes están presentando este conjunto de enfermedades que nos guía a un síndrome, ¿verdad? Y la parte, bueno, de Ehlers-Danlos, pues viene de los apellidos de las personas que digamos que se puede decir que lo descubrieron, ¿verdad? Pero sin embargo, hubieron personas previas que ya habían reportado este tipo de afectación, ¿verdad? Con respecto al síndrome de Ehlers-Danlos, es una colagenopatía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que afecta al colágeno. Tenemos varios tipos de colágeno y no todos, digamos que se afectan, ¿verdad? Vamos a afectar ciertos tipos de colágeno y por ende vamos a tener hasta 13 tipos de Ehlers-Danlos, ¿verdad? Pero básicamente lo que pasa es eso, tenemos una alteración genética, ¿verdad? O sea, ya viene desde que estamos, o sea, empezando a formarnos, ya sea porque viene de que nuestros papás nos están heredando el síndrome, ¿verdad? O también tenemos enfermedades de novo. No sé si habéis escuchado esa terminología. De novo es que cuando están en la parte del espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? A la hora de iniciar con todo lo que es la cascada, por decirlo así, de la formación del ADN, ahí hubo un error. ¿Ok? Hubo un error de conformación y por eso a veces tenemos pacientes que no tenemos un historial en la familia y tienen síndrome de Ehlers-Danlos, ¿verdad? Entonces, sí saber que es algo genético y con respecto al Ehlers-Danlos, no quiere decir que tenemos una cantidad menor, porque a veces piensan, ¿verdad? Ay, tome colágeno, ¿verdad? Y ya, no es que tenemos una deficiencia en la cantidad del colágeno que tenemos, sino que está alterado genéticamente que hace que no se puedan cumplir ciertas funciones, que pues ahorita hablamos de ello. Ok, doctora, bueno, ahí me respondió que son 13 tipos. No vamos a ahondar en cada uno, pero el más común entiendo que no tiene prueba genética, ¿cierto? Sí, 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 tenemos esa limitante. Por dicha, podemos decir que tenemos buenas noticias a partir del año pasado. Se estuvo, digamos, estudiando un tipo de gen, ¿verdad? Que se está asociando más a lo que es el tipo hipermóvil o hiperlaxo, ¿verdad? Que es como vos decís, el más frecuente. Sin embargo, hasta el momento seguimos con el diagnóstico meramente clínico y de historia clínica también, porque a pesar de que ya tenemos como un indicio, ¿verdad? Que puede estar relacionado, la muestra, o sea, la cantidad de personas que se estudiaron para ese tipo de estudio, valga la redundancia, es muy pequeña. Entonces, el mismo laboratorio que ha llegado a la conclusión de que este gen puede estar más asociado al tipo hiperlaxo, todavía no nos recomienda, digamos, al personal de salud incluso enviarlo, porque no es tan sensible ni específico, ¿verdad? Falta Entonces, más estudio.
Exactamente, aún faltan O más sea, estudios. pero bueno, son Ujú. buenas noticias, doctora. Ya por lo menos Claro. hay una luz Ujú. de por dónde podemos avanzar. Entonces, ¿qué tipo de médico nos diagnostica el SEC? ¿Quién sería el especialista como tal? Miras que mi respuesta en esa pregunta sería el que lo conozca. ¿Verdad? Porque, digamos, podemos decirte genetistas, te puedo decir los reumatólogos, que serían, digamos, como en ese orden, digamos, de especialistas, está en genética, está en reumatología, genética más que todo porque es una enfermedad genética, ¿verdad? Pero no solo por la parte de los genes, sino que es una enfermedad que se desarrolla desde la infancia, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los países, al menos en Costa Rica, los genetistas se ven más que todo en el área de pediatría, ¿verdad? En el hospital de niños es donde están los Sí. genetistas. Entonces, es una enfermedad que debería de diagnosticarse pues de niños, En ¿verdad? Entonces, infancia. primero genetistas, luego reumatólogos, pero al menos en Costa Rica, la parte de reumatología estamos bastante deficientes en cuanto al Ehlers-Danlos, ¿verdad? Porque, digamos, ok, lo diagnostican, te dicen, sí, es Ehlers-Danlos, no tiene cura, entonces te vamos a dar de alta. Entonces ahí entramos ¿verdad? En otro tema, pero, Sí, ¿qué sigue? ¿verdad? Eh, Y los otros sería, digamos, médico internista, ¿verdad? Digamos como en orden, hablando de especialistas, ellos serían los que deberían de diagnosticarla. Sin embargo, como te dije al principio, lo ideal es el que la conozca, ¿verdad? Porque yo trato de dar las charlas a los médicos generales de acá en el área de salud digamos, de la medicina pública, porque los médicos generales somos los que son de primera atención, recibir desde el principio, ¿verdad? Ya ellos empiezan a hacer estudios, si lo piensan y lo conocen, empiezan a dirigirte al especialista. Pero si ellos no lo reconocen, de ahí no pasa. Entiendo. Esa es otra de las preguntas, doctora. Pueden pasar años padeciendo síntomas y el paciente llega a normalizar. Sí. Escuché una vez un testimonio de un paciente que decía, pasé 38 años de mi vida pensando que yo era flojo, Mm, porque yo me canso, porque me duele aquí. Entonces uno llega a normalizar el dolor. Entonces, claro. ¿cuáles son los signos de alerta? ¿Por qué se diagnostica tan tarde? Para que me cuente un poquito. Ujú. Primero, la parte de conocimiento, ¿verdad? Al ser una enfermedad rara, realmente no nos capacitan prácticamente en la parte médica. No te sé decir cómo lo manejan realmente en Panamá en cuanto a la educación, ¿verdad? Médica, pero, o a la educación en sector salud en general. Pero en Costa Rica, la parte de nosotros tenemos un curso de genética y yo recuerdo perfecto esa clase donde me dijeron, sí, hay colagenopatías, está el Ehlers-Danlos, se ven así, mostraron una foto que prácticamente la mayoría de los pacientes no se ven así y listo. No nos enseñaron cómo manejarlo, qué otros signos o qué otras cosas empiezan a padecer, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezamos con una brecha diagnóstica bastante amplia por el hecho de que no la detectamos. Y como te digo, si los de primera línea, que somos los médicos generales, no logramos detectarla, no vamos a seguir pasando, digamos, para que seamos evaluados por otras especialidades, ¿verdad? En mi caso personal, bueno, no recuerdo si lo mencionaste, pero soy paciente con síndrome de Ehlers-Danlos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo tuve el diagnóstico a los 24 años. Ok, es una brecha diagnóstica bastante amplia porque yo ya a los 24 años, yo ya tenía fractura de cadera, yo ya tenía, digamos, mis esguinces, mis luxaciones, subluxaciones, y eso ya llevaba una carretilla, por decirlo así, de lesiones estaban causando, digamos, ya las secuelas de la enfermedad, donde lo pudimos haber podido evitar, ¿verdad? Entonces, eso es lo más difícil, la brecha, porque cuando ya nos diagnostican es o porque estamos insistiendo mucho, en mi caso porque ya empecé a estudiar medicina, y si no, probablemente todavía estaría sin un diagnóstico, o porque, digamos, hay alguien que llegamos a alguien que nos supo diagnosticar a tiempo. Pero el problema más que todo es eso, ¿verdad? El desconocimiento de la enfermedad. Entiendo, doctora. Mire, quiero aprovechar para preguntarle dos cositas que son el diario vivir. ¿Los problemas gástricos se presentan en el SET?
Y la otra es el tema de la salud mental. Porque siempre, o sea, como tengo múltiples problemas gástricos, me voy a gastro y no tienes nada, no tienes nada. Todo sale bien, pero tú sigues con reflujo, sigues vomitando, sigues distendido, o con diarrea o estreñimiento, o sea, un montón de problemas. Correcto. Y a la vez la ansiedad, la depresión y todos los síntomas que se presentan a nivel de salud mental. Yo quiero que me hable un poquito de estas dos cosas, porque como se habla de colágeno, uno piensa que no, pues esto toma colágeno. Y no es eso, o sea, va más allá. Ujú. Cuénteme un poquito sobre a ese Exacto. respecto. Sí, digamos, con la parte de gástrica tenemos muchos problemas con todos los pacientes, prácticamente, tal vez te puedo decir que un 85-90% de los pacientes, al menos que yo atiendo, tienen problemas digestivos, ¿verdad? El asunto, tenemos dos cosas. Una, que pues la parte de todo el sistema digestivo tiene una cobertura de colágeno, ¿verdad? Todas sus paredes tienen colágeno. Entonces, si por ejemplo comemos algo que tal vez nos cae un poquito más pesado, el asa intestinal normalmente en cualquier persona se extiende, pero en nosotros sigue distendiéndose a un tope que puede incluso generar una ruptura digestiva, ¿verdad? Entonces, por ahí ya tenemos bastantes molestias, una parte de dolor. Entonces, a la hora de distenderse también, pues la parte de la movilidad digestiva está más lenta, entonces ahí viene la parte del estreñimiento, ¿verdad? Pero a la vez, eh, se ha visto que también dentro de un 90-95% de los pacientes desarrollan o se acompañan de la disautonomía, que ya eso es todo un tema, ¿verdad? Por dicha conocido en Panamá, lastimosamente no tan conocido en Costa Rica, pero también influye mucho lo que es la disautonomía, ¿verdad? Porque en la disautonomía, al ser, bueno, voy a hacer como un breve resumen, ¿verdad? Se encarga de movimientos involuntarios del cuerpo. Entonces, si el sistema digestivo, cuando nosotros digerimos cualquier alimento, tiene que hacer así, hacia abajo, para llevar los alimentos a la parte gástrica y el resto del sistema digestivo, con la disautonomía, que es la falla de este sistema nervioso autónomo, podemos tener movimientos hacia arriba o que no se digamos, como que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte de reflujo, viene la parte de náuseas, viene la parte de vómito, ¿verdad? Hay pacientes que estamos con sonda nasogástrica porque la parte digestiva les afecta cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, que no pueden ni siquiera ya recibir alimentación vial porque tienen demasiados síntomas digestivos, ¿verdad? Tenemos también, digamos, por ejemplo, la gastroparesis, que es que el estómago no se mueve como tiene que ser, ¿verdad? Entonces también enlentece digamos, el vaso gástrico y ahí también viene lo que son náuseas, vómitos y demás, ¿verdad? Y en cuanto a la diarrea también, ¿verdad? Tenemos la peristalsis que puede ir muy lento, ya sea porque se distienden más las gasas, digamos, las asas, perdón, intestinales, o porque por la parte de la disautonomía, los movimientos, ¿verdad? No tienen una coordinación, ¿verdad? Entonces, va muy rápido, tenemos diarrea, va muy lento, tenemos estreñimiento, ¿verdad? Entonces la parte digestiva es bastante frecuente que tengamos, digamos, sintomatología y que sea un gran porcentaje de los pacientes, casi que independientemente del tipo que veamos. Y la otra me decías, la parte de la salud mental, ¿verdad? Es muy difícil. Hay varias, digamos, como varias razones o varias causas que nos generan alteración, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ¿verdad? Porque no es lo mismo que vos vayas a un servicio de salud y te atiendan y te digan, sí, tenés esto, vamos a darte este medicamento, vas a mejorar, a que vos llegues al servicio de salud y te digan, no tenés nada, estás llamando la atención o quieres llamar la atención, te lo estás inventando, quieres medicación, ¿verdad? Entonces esto empieza a calar bastante en la parte mental, ¿verdad? Entonces, ya sea por la parte incluso del problema de salud o incluso los familiares, y no, el doctor está diciendo que usted no tiene nada, entonces usted no tiene nada, ¿verdad? Hay muy pocos que nos apoyan desde el principio, aunque él diga que no y usted me está viendo que estoy mal, yo te creo, pero muy pocos familiares
digamos, hacen eso, ¿verdad? Entonces, eso también nos empieza a afectar mucho, nos empieza a dar ansiedad porque me siento mal, no quiero ir al servicio de salud o a cualquier médico porque no valida mis síntomas, no cree en lo que yo tengo o no conoce, entonces es muy frustrante, ¿verdad? Entonces, también por Totalmente ahí, de acuerdo. ujú, Totalmente además de de la acuerdo, parte de la doctora. disautonomía química. De verdad que es todo un desafío y voy a hacerle otra preguntita técnica. A ver si alguien tiene preguntas también, pueden ir escribiendo sus preguntas en la cajita. Eh, las venas. ¿Es frecuente que a los pacientes con Ehlers-Danlos se le inflamen las venas o les duelen las venas? O sea, es algo que no sé cómo explicarlo, pero lo Sí, vivo yo sí te y lo entiendo. veo en mi hija y por eso me llama la atención. Entonces uno le pregunta a los médicos, pero mírele las venas y nadie te sabe decir nada. Entonces, Sí. quiero que me hable un poquito de ese tema de las venas. Sí, el asunto también es que, como te decía, realmente el colágeno lo tenemos en prácticamente todo el cuerpo, de una u otra cantidad, ¿verdad? Pero está presente ya sea el colágeno tejido conectivo como tal. En las venas pasa algo similar como en la parte intestinal o en la parte digestiva, ¿verdad? Tenemos como un tubito, ¿verdad? Ya sean venas o ya sea un intestino. Casi que es muy similar la explicación. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos una vena o una arteria incluso que se dilata, ¿verdad? Ya sea para llevar flujo, para recoger flujo. Entonces, ¿qué pasa si esa, digamos, no tiene como un tope, por decirlo así, cuando hay un aumento de calor, ya sea ambiental o algo que nos genera calor? Y entonces esas venas lo que van a hacer es dilatarse, ¿verdad? O esos vasos sanguíneos se van a dilatar. Pero resulta que una persona sin una colágenopatía, esas venas se dilatan, bueno, esos, vamos a hablar de vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos se dilatan y llegan como a ese tope, o sea, de ahí no se van a dilatar más. Pero resulta que tenemos alteración en el colágeno o en el tejido conectivo. ¿Qué quiere decir esta alteración? Que no está cumpliendo la función que tiene que ser, ¿verdad? Esa función de sostén o esa función, digamos, de hacer ese tope en el vaso sanguíneo, entonces sigue cediendo y cediendo, ¿verdad? Entonces se dilata y se estira, por decirlo de alguna forma, hasta generar mucho dolor, incluso tenemos rupturas de vasos capilares. No sé si has escuchado de los hematomas, equimosis o moretes, ¿verdad? Ay, qué raro, yo no me golpeé, me salió un morete por aquí y otro por allá, ¿verdad? Y entonces empiezan a buscar enfermedades, Muy frecuente. digamos, sí, empezamos a buscar enfermedades relacionadas digamos, que medir plaquetas, que medir tiempos de coagulación, siempre se van a mandar para descartar de que si eso está normal, pues nos acerca un poco más a lo que estamos pensando. Sin embargo, otros médicos lo van a enviar y si descartan, simplemente no tiene eso, ¿verdad? Entonces, esa es la visión que tenemos ese problema, no hacemos esa visión. Entonces, ese es el asunto con las venas o los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces se dilatan y generan dolor. Incluso, yo sé que ahorita estamos ahí como no ampliando tanto ciertos temas, pero incluso, digamos, por ejemplo, cuando vamos es que no sé cómo le dicen allá, para sacar sangre, digamos, para hacer exámenes de laboratorio, igual, sacar sangre, o le Ajá, dicen. el hemograma, tomar la muestra. Sí, sí, exactamente, tomar la muestra. Entonces resulta que a veces cuando las venas están como muy escondidillas, digamos, las personas encargadas pues ponen en su torniquete y empiezan a darle golpecitos a la vena, ya sea aquí o si vamos a ponernos un suerito o algo así con algún medicamento, empiezan a golpear la vena. En nosotros no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si empezamos a golpear, se va a reventar. Se va a reventar, le vas a generar un dolor al paciente, ¿verdad? En este caso, si por ejemplo el médico o la enfermera es la que te está poniendo ese catéter y te lo golpeó antes, esa sí o sí se va a reventar apenas ingreses el catéter. Entonces te van a volver a pinchar en otro lado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tan simples hay que esperar más bien poner caliente o así para que se haga la dilatación y poder hacer la venopunción más fácil. Nada más como tip por si hay alguien de salud que nos esté escuchando, pero son cosas que a veces normal le van a servir y pues nosotros no funcionamos igual. Doctora Mónica, gracias por esta explicación, por estas respuestas tan
que me han abierto el mundo, la verdad, una mentalidad diferente, porque no lo había visto desde ese punto de vista. Y gracias por estas respuestas tan interesantes. Con mucho gusto. Eh,